Buenas, buenas. Otra vez nosotros seguimos con lo que habíamos terminado en estadística descriptiva poblacional 13. Esto es 14. Lo último en pantalla es evidente. Repasen lo anterior, no voy a repetir lo mismo. Esto es lo último que había quedado. Voy a achicar la pantalla para ver lo que sigue. Ah, Bueno, probabilidad del 0,17, 17%. Ya lo vimos. Vamos a achicar un poquito más la pantalla, así trabajamos con mejor resolución. Supongamos ahora que con los datos que arroja GeoGebra queremos calcular la probabilidad de encontrar un examen que esté ubicado entre una nota de 62,16 y 65,83. Bueno, la misma idea de antes que me está pidiendo, lo que estoy diciendo, claro, y cómo lo calculo. Y lo calculo con GeoGebra, o intento calcular con GeoGebra. Y voy a ver, como dice acá arriba, seguramente el que está leyendo, que es imposible con GeoGebra calcular la probabilidad de encontrar un examen que esté ubicado entre 0,16 y 65,83. Supongamos que la nota la corrige un software con decimales, por decir así, porque ningún profesor va a corregir con decimales una nota de esta forma. Pero va a ser imposible y la pregunta es por qué. Vamos a agrandar la pantalla y vamos a explicar el por qué no puedo calcular con exactitud esa probabilidad. Si bien la podemos graficar, pero no puedo evaluar, digamos, cuantificar el valor de la probabilidad. Calcularlo. Ahí está. ¿Cierto? No puedo calcular. ¿Por qué no puedo calcular? Bueno. Eh, el tema es el siguiente. Nosotros vimos recién, el video pasado al final, el video pasado, lo siguiente. Calculamos la probabilidad de encontrar un examen entre 60,33 y 67,67, que sería este valor de acá. Entre 60,33 y 67,67. Acá están los intervalos, ¿no? 60,33 a 64 y 64 a 67,67. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de encontrar al azar un examen que esté ubicado entre 60,33 y 67,67? Bueno, la suma de estas dos frecuencias relativas, 0,1 con 0,017, 0,07. O sea, da 0,17. O sea, el 17% de probabilidad o de chance de encontrarme con un examen que esté ubicado entre 60,33 y 67,67. Que sería la suma de estas dos barras, ¿no? Que están acá. Pero, ¿qué sucede acá? Acá no me piden la probabilidad de encontrar un examen que esté ubicado entre 62,16, que es este valor que estoy indicando, que está indicado por la flecha, y este valor 65,83, que está indicado también por la flecha. ¿Qué es lo que sucede? Yo en la anterior probabilidad dije que calculamos en la anterior pregunta el 0,17, pero abarcaba este rectángulo y este rectángulo. Pero acá estoy abarcando este rectángulo de acá y este rectángulo de acá, lo cual me está diciendo que guarda. No estoy contando la misma cantidad de casos, porque una cosa es contar todos los casos que indica este intervalo de clase más todos los casos que indica este intervalo de clase. Yo estoy contando casi la mitad de este intervalo y la mitad de este intervalo. ¿Y cuántos casos hay dentro de 0,16 a 65,83? No lo puede evaluar el GeoGebra. Yo tampoco. A lo sumo, GeoGebra podrá decirte, bueno, entre 60,33 y 64 tenés el 1% el 10% de los casos, 0,1. Entre 64 y 67,67 tenés el 7% de los casos, o sea, 0,07. Eso lo calcula GeoGebra. Sería todo el área de esto, que sería 0,1, bueno, digamos, todo este rectángulo representa 0,1 de frecuencia relativa o de probabilidad, y este otro rectángulo representa al 0,07 de probabilidad. Era lo que habíamos visto antes,
A ver si me puedo ir por atrás y ver el gráfico. Ahí, a ver si lo puedo ver. Vamos a checar la pantalla porque no veo nada. A ver, acá está. Obviamente, acá sí tengo en cuenta todo el intervalo este más este intervalo. Este intervalo, con esto pintado en rojo, con esta barra pintada en rojo, representa la frecuencia relativa del 0,1. El 0,1 es la probabilidad de encontrar un examen entre este valor y este valor, o sea, entre 60,33 y 64, sería esto. Y este rectángulo rojo indicaría el intervalo de clase que va de 64 a 67,67, que está acá. Entonces, la probabilidad de encontrar yo un examen entre 60,33 y 64 es del 0,1. La probabilidad de encontrar yo un examen que esté entre 64 y 67,67 indica el 0,07, que sería todos los dos rectángulos pintados. Pero GeoGebra, y yo tampoco, puedo calcular lo que estábamos viendo recién, que es esto. A ver. Esto que está acá, no lo puedo calcular, tampoco el GeoGebra. Porque es la probabilidad entre 0,16, que es esto de acá, y 65,83. Entonces, me queda, obviamente, en representación esa frecuencia que quiero encontrar, esto pintado en rojo y esto pintado en rojo. Pero esto pintado en rojo, ¿a qué frecuencia relativa equivale? No lo sé, no me lo da el GeoGebra. Y esto que está en rojo, ¿a qué frecuencia relativa equivale? Tampoco lo sé, porque no me lo da GeoGebra. A lo sumo me da, como vimos recién, el 0,1 de frecuencia relativa o de probabilidad, que tiene que ver con todo este rectángulo pintado en rojo, que corresponde al intervalo de clase 60,33 a 64. Y a lo sumo también me da todo este rectángulo en rojo que equivale a este intervalo de clase que va de 64 a 67,67, cuya frecuencia o probabilidad es del 0,07. Pero ¿cuánto es la frecuencia relativa correspondiente a esto que está en rojo y esto que está en rojo? No lo sé. GeoGebra no me lo da. Entonces, con GeoGebra no voy a poder calcular esa probabilidad. Por eso, bueno, GeoGebra es una plataforma muy buena, pero bueno, no puedo procesar esa probabilidad que me está pidiendo el problema. ¿Debería hacerlo con otro software? Sí, bueno, pero también se puede hacer con el diagrama Taylor. Vamos a verlo con el diagrama Taylor. Bueno, a futuro, esta probabilidad que no podemos calcular con GeoGebra, lo anticipo, lo vamos a poder calcular con una fórmula que se llama fórmula interpoladora del percentil, que lo vamos a ver después, ahora no. Pero con los pocos recursos que tenemos, con el diagrama Taylor podemos calcular la probabilidad que nos pide el problema. Lógicamente, vamos a agrandar la pantalla. Nos estaba pidiendo cuál es la probabilidad de encontrar un examen que esté ubicado entre una nota de 62,16 a 65,83. Entonces, lo que puedo hacer con el diagrama talla-hoja es muy fácil. Me fijo cuáles son las notas mayores que 62,16. Bueno, si hablamos de números enteros, un número entero mayor que 0,16 es 63, porque el primer entero que se le acerca a 62 es 63. ¿No? Entre 62 y 63 no hay ningún número entero. Entonces, un número entero mayor a 62,16, el más cercano a 62 es 63. Entonces, me fijo las notas que son superiores a 63 y menores que 65,83. Va de nuevo. Un número entero cercano, el más cercano posible a 65,83 es 65. Entonces me fijo las notas que son
mayores o iguales que 63 y menores o iguales que 65. Sumo esa cantidad de notas, lo divido por 80 y saco la probabilidad fácilmente con el diagrama Taylor. O sea, no siempre con GeoGebra, que queda muy lindo y bonito, puedo calcular las cosas que quiero. Sin embargo, con el diagrama Taylor lo puedo calcular fácilmente haciendo una simple cuenta. Mayores que 63, mayores o iguales a 63, bueno, acá hay dos, 63, 63, hay dos notas. Y menores o iguales que 65, y van a ver una, dos, tres y nada más, tres notas. Entonces va a ser dos notas más tres notas, son cinco notas. 5 y 80 es la probabilidad de encontrar una nota que esté ubicada entre 62,16 y 65,83. Y hablando de números enteros, que es lo mismo que decir, la probabilidad de encontrar una nota mayor o igual a 63 y menor o igual que 65 es 5 sobre 80. O sea, ya mirando el diagrama tallo-hoja se puede fácilmente calcular. Voy a achicar un poco la pantalla. Acá está lo que había dicho recién. Entre estos dos valores, lo mismo que pensar entre 63 y 65 inclusive. Bueno, acá hice la cuenta, sumé, me quedó 5 sobre 80. Que 5 sobre 80 es 0,0625. Bueno, podríamos decir en términos de porcentajes el 6,25%. Es una probabilidad muy baja de encontrarme yo con dos notas muy cercanas entre sí. Ya lo dije en el video pasado. Y cuanto más cercanas estén las notas, la probabilidad o el nivel de certeza de poder encontrarme yo con, con una nota que esté entre dos notas muy cercanas, la probabilidad es muy chica. Si las notas hubiesen estado más espaciadas o más lejanas una de la otra, entonces el nivel de ocurrencia o la probabilidad o la chance que tengo va a ser mayor, lógicamente, porque estoy abarcando un mayor rango de notas. O sea, eso es intuitivo, o sea, se entiende, inclusive mirando como lo vimos el video pasado, mirando el histograma, claro. Bueno, vamos adelante. Bueno, también podríamos haber calculado ese 5 sobre 80 que vimos recién a través de esta fórmula, esta propiedad de probabilidades que habíamos visto en el canal en los viejos videos de probabilidades y estadística. Esto lo hemos visto. Así que repasen los viejos videos de probabilidades y estadística. No está mal que repasen las cosas. Y también se podría haber calculado ese 5 sobre 80 con esta propiedad. Habíamos visto alguna vez, que la probabilidad de encontrar un valor que esté entre dos valores, ¿no? A y B, probabilidad de que esa nota esté ubicada entre A y B, es la probabilidad de que esa nota sea menor que B, menos la probabilidad de que esa nota sea menor o igual que A. Bueno, esto es una fórmula que hemos inclusive demostrado, bueno, utilizado y demostrado en algún momento, quizás en el pizarrón, no me acuerdo cuál es el número de video, búsquenlo en el canal, son de las clases que tienen que ver con probabilidades y estadística. Eso es una propiedad que inclusive gráficamente en forma intuitiva se entiende. Resto esas dos probabilidades y me queda la probabilidad intercalada entre A y B. Puedo hacerlo así. Y bueno, ahí yo utilicé esta propiedad. La probabilidad de que encontrar una nota que sea mayor que 62,16 menor que 65,83 es la diferencia entre estas dos probabilidades que responde a esta fórmula. Es como que B es el 65,83 y el A hace las veces 62,16. Entonces calculo estas dos probabilidades por separado, hago la resta y listo. Calculé lo que me pide. Para eso hay que usar el diagrama tallo-hoja, vuelvo a repetir, acá de nuevo el diagrama tallo-hoja, bueno, sí, hay que usarlo. Como se ve muy bien, la probabilidad de que X sea menor que, este, como dice acá, ¿no? Como otra, menor que 65,83, ¿cómo la calculo? La probabilidad de que X sea menor que 65,83, ¿cómo la calculo? Bueno, mirando el diagrama tallo-hoja, menor que 65,83 estaría entre 65 y 69. Estaría ubicado ahí en el medio, no sé, qué sé yo, por ahí cerca. Está más cercano de 65 que de 69, claro. Casi es 66. Bueno, no importa eso.
La cuestión que la probabilidad de encontrar una nota inferior a 65,83, si dice X menor que 65,83, como estoy trabajando con números enteros, significa que X es menor o igual que 65. Entonces ubico las notas que son menores o iguales a 65 como número entero. Menores o iguales a 65 son 1, 2, 3, que miden 65, más todas las que están acá atrás. Va a ser 1, 2, 3. Y acá hay 11, y acá hay 2, y acá hay 1. Entonces van a ser 3 más 11 es 14. 14 y 2, 16, más 1, 17. Entonces la probabilidad de encontrar una nota menor que 65,83, o sea, X menor o igual que 65, es la suma de todo eso. Se va a hacer 2 más 10, perdón, sí, 3 más 10, 13, no, 3 más 11, 14, 14 y 2, 16, 7, va a ser 17 sobre 80. La probabilidad de encontrar una nota menor que 65,83, o sea, menor o igual que 65, es 17 sobre 80. ¿Y después qué me pide? La probabilidad de que X sea menor o igual que 62,16, bueno, lo mismo. Menor o igual que 62,16. Menor o igual que 62,16, hablando en términos de números enteros, es X menor o igual que 62. Entonces, encontrar esa probabilidad es sumar todas las notas que son menores o iguales a 62. Y bueno, menores o iguales a 62 van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 por este lado. Y acá hay 2 y 1, 3. 9 y 3, 12. Va a ser 12 sobre 80. Cuando hago 17 sobre 80 menos 12 sobre 80, me va a quedar 5 sobre 80. O sea, al aplicar esta fórmula, 17 sobre 80 menos 12 sobre 80 va a quedar 5 sobre 80. Y acá está el resultado. La probabilidad de 17 sobre 80, esta es 12 sobre 80. Cuando hago la diferencia, encaja. Acá aparece el valor. 5 sobre 80, que es 0,0625, un 6,25%. Bueno, esa es esa propiedad. Digamos, siempre me adelanto al Beamer. Cuando uno baja, si uno quiere ver lo que yo digo, en vez de estar copiando lo que digo, no se preocupen. Yo me adelanto muchas veces y después abajo está todo explicado, claro. Bueno, después dejé acá una serie de ejercicios básicos, calcular usando el diagrama Taylor, esta probabilidad, esta probabilidad, esta probabilidad, todas estas probabilidades. Creo que, no sé si lo hice o lo dejé de tarea. Esta pregunta se contesta usando el diagrama Taylor. Se supone que con GeoGebra podría hacerlo, lo que pasa que, bueno, GeoGebra me da esos intervalos de clase con decimales y muchas veces es impreciso calcular eso. Entonces es mejor utilizar el diagrama Taylor para calcular estas probabilidades que me pide el problema. No sé si lo hice acá. Bueno, claro, si usamos el GeoGebra va a ser un poco complicado, pero cuando veamos esta fórmula que puse en azul, fórmula interpoladora del percentil, que vamos a ver después, vamos a poder usar el GeoGebra evitando usar el diagrama tallo-hoja. Por ahora, con el diagrama tallo-hoja, todas estas respuestas, todas estas preguntas las puedo contestar. Si quisiera usar el GeoGebra, no lo voy a poder hacer, salvo que utilice esta fórmula interpoladora del percentil que vamos a ver después. Bueno. Eh, Otra vez, esta pregunta se contesta mirando la tabla, bla, bla, bla. Pero bueno, la idea es ahora poder usar esta fórmula de interpolador de percentil usando GeoGebra. En vez de usar la diagrama Taylor para contestar esas preguntas que hice, quiero usar el GeoGebra. Bueno, tengo que utilizar esa fórmula. Ahora, ¿qué es la fórmula interpoladora del percentil? Bueno, vamos a repasar un poco el tema de frecuencia relativa y ver el tema de frecuencia relativa acumulada, porque si no vemos eso no vamos a poder ver la fórmula interpoladora del percentil, que me calcula las probabilidades que me pide el problema. Bueno, ¿qué es
Vamos a definir lo que es la frecuencia relativa acumulada, es lo mismo, la misma idea que tenemos con la frecuencia absoluta acumulada. Que íbamos haciendo con la frecuencia absoluta acumulada, íbamos sumando las frecuencias anteriores hasta sumar las 80 notas. Bueno, en todo caso, con la frecuencia relativa acumulada es lo mismo, es sumar todas las frecuencias anteriores hasta que la suma me dé 1, que el 1 indica el 100% de todos los casos. Es lo mismo, es lo mismo. Ya no hay nada nuevo bajo el sol. Vamos a ver si puedo. Vamos a checar un poco la pantalla, si se ve todo. A ver. La idea es la misma, como digo, de la frecuencia absolutas acumulada. En vez de sumar frecuencias absolutas acumuladas, suma frecuencias relativas y me quedan las relativas acumuladas. Hasta que la suma total de 1. Es exactamente igual. Yo del diagrama Tayoja que está acá, bueno, eh, toda esta tabla, esto sería la frecuencia absoluta, esta es la absoluta acumulada. ¿Qué puedo hacer para que aparezcan las relativas? Bueno, por ejemplo, para que me aparezcan las frecuencias relativas, divido cada uno de estos valores por 80, me salen las frecuencias relativas. Y si divido todos estos números por 80, me sale la frecuencia relativa acumulada. Obviamente este último, si a 80 lo divido por 80, me queda 1, o sea, sumé todos los casos, o sea, sumé el 100% de todas las notas que tengo. Ese es una pavada. Ni lo puse, porque me parece que es obvio. Bueno, sí, el lindo gráfico que me da GeoGebra. Esto lo tira GeoGebra, no lo hago yo. Después yo les voy a enseñar cómo usarlo. Además que pueden, a pesar de que muchos saben usar el Excel, yo les voy a enseñar a usar el GeoGebra, pues es muy útil, pues muy versátil, fácil de usar y además tiene muchas aplicaciones al álgebra, al análisis y bueno, a la estadística como también. Eh, Bueno, es el gráfico que arroja, no es gran cosa. Lo hemos visto con absoluta acumulada. Lo voy a agrandar en pantalla para que se vea bien. Acá está. Acá están los intervalos de clase, ¿no? Cada barrita tiene su intervalo de clase correspondiente, como ya sabemos. Y cada altura de cada barrita me indica, obviamente, la frecuencia relativa acumulada, ¿no? Correspondiente. Hasta llegar a la última, que indica 1, que es el 100% de todos los casos tomados. Va. ¿Qué más hay por acá? Bueno, acá tenemos, voy a agrandar pantalla como siempre, la frecuencia, digamos, el diagrama de frecuencias relativas acumuladas, eh, pero con la tabla que arroja el GeoGebra, con sus intervalos de clase. Por ejemplo, el primer intervalo de clase, de 53 a 56,67, bueno, la frecuencia relativa acumulada es la frecuencia relativa correspondiente al intervalo ese y es la misma que la frecuencia relativa porque antes de este intervalo no hay nada, acá atrás no hay nada a la izquierda. Entonces no acumula nada, es la primera frecuencia relativa que aparece, 0,01. Pero en el intervalo subsiguiente, que es el que va de 56,67 a 60,33, que es este, bueno, acumuló, obviamente sumó dos frecuencias relativas, la frecuencia relativa de este primer intervalo y de este segundo intervalo. La suma de esas dos frecuencias relativas da este valor 0,07, que es la frecuencia relativa acumulada correspondiente a este segundo intervalo. Y así sucesivamente. En este tercer intervalo, que va de 60,33 a 64, acumuló tres frecuencias relativas, la correspondiente a este primer intervalo, a este segundo intervalo, a este tercer intervalo, como hemos visto, y si sumo esas tres frecuencias relativas, me queda la relativa acumulada del 0,18. Bueno, ¿qué significa la frecuencia relativa acumulada? Bueno, me está dando la probabilidad de yo, por ejemplo, encontrarme con una nota inferior a 64. La probabilidad de encontrarme yo de ese manojo de examen con una nota menor o igual o inferior a 64 es precisamente del 18%. O sea, tengo un 18% de chance de poder encontrarme yo con una nota inferior, o sea, no superior a 64 puntos. Eso es lo que me dice la frecuencia relativa acumulada. Me mide probabilidades como hemos visto recién. O sea, lisa y llanamente. Si me dicen, bueno, ¿cuál es la probabilidad de encontrarme con una nota inferior a 67,67?
el 25%, o sea, de 0,25. Y así sucesivamente. Me mide probabilidades. Siempre me mide probabilidades hacia la izquierda, X menor que. Y me dice, por ejemplo, la probabilidad de que X sea menor o igual, encontrarme con una nota X menor o igual a 71,33, la probabilidad es del 34%, 0,34. Siempre es X menor o igual que, o X menor que, valga, sin, este, sin pérdida de genialidad. No importa esa diferencia, X menor igual, total, esto lo mide el GeoGebra con cierta precisión. Pero de esa forma uno calcula probabilidades. X menor que tal cosa. La probabilidad de que X y encontrar una nota inferior a 75 puntos, menor que 75 o menor o igual que 75, es del 45%, 0,45 que está acá. Bueno, y así sucesivamente porque la tabla continúa, no es el último intervalo, está acá, llega hasta 97. Ahí, vamos abajo. Este es el último intervalo. Este es, digamos, lo que seguía de la tabla hasta llegar a 1. Lógicamente, como se ve acá, la tabla de distribuciones de frecuencia relativa acumulada, en el último intervalo me queda 1, o sea, un 100% de todos los casos, lógicamente que acumulé el total de todas las posibilidades, el total de todos los casos. ¿Está? O sea, ¿qué me está indicando el 1 este? El 100%. Si yo quiero pensarlo así, ¿cuál es la probabilidad de encontrarme yo con una nota inferior o menor o igual que 97? Bueno, tenés todo el rango de nota que quieras, tenés todas las notas del curso, porque no hay ninguna nota superior a 97, son todas inferiores, menores, iguales a 97. Si me dicen cuál es la probabilidad de encontrarme con una nota menor o igual a 97, todas. Tenés todas las notas, o sea, la probabilidad es 1. Es 100% que vas a encontrar, 100% de seguridad que vas a encontrar una nota inferior a 97. Así se interpreta. Después el gráfico, bueno, es algo pictórico, bueno, acá la frecuencia relativa acumulada hasta 97 suma 1, pero claro que va a sumar 1 porque está sumando hasta el 100% de todos los casos que hay. Bueno, ya pasó media hora. Uno quiere ir a cenar, otro quiere ir a merendar, otro quiere ir a tomar el desayuno, por ahí se levantó temprano, o qué sé yo, está trasnochando y dice, bueno, me tomo un café. Vaya a saber qué hora es por ahí. Pero bueno, este fue el video 14, espero que les haya gustado, repasen lo anterior, pasen todo. Yo, todo esto que vimos hoy, de los dos últimos videos, es un repaso de cosas que vimos en videos pasados, pero ¿por qué lo estoy dando? Porque lo reordené, lo reorganicé, lo modifiqué, le agregué cosas nuevas, que no significa que esté mal lo que vimos las anteriores clases, no, 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 está perfectamente bien, es todo lo mismo, pero está mejor ordenado, quizá mejor explicado, más didácticamente procesado. Y me gusta hacer esas cosas y cuando lo proceso un poco mejor, me gusta quizá repetir quizá lo que di en otra clase, como para que se entienda mejor. Uno siempre intenta cada día explicarlo de la mejor forma posible. Pero bueno, sí, las clases son con gráficos porque la materia es métodos cuantitativos y la idea es cuantificar todas estas cosas. Así que bueno, nos vemos en estadística descriptiva poblacional 15. Nos vemos ahí. Traigan dudas, sugerencias, comenten qué les parece. Hagan los ejercicios esos que quedaron. Yo puse un ejercicio para calcular probabilidades. Háganlo de tarea, sugieran qué les parece y dejen sus comentarios, lindos y buenos y malos también, no importa. Eh, para, bueno, ver cómo van procesando todo. Espero que, bueno, que pasen todo. Gracias por seguir y nos vemos en el video 15. Bueno, que sea leve y felices sueños. Chau, chau.